Esta es una historia sobre Caleb, el explorador fiel. El llamado de Caleb. Caleb aparece en la narrativa bíblica como un hombre de la tribu de Judá, elegido para una misión que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de toda la nación de Israel. Mientras aún estaba en el desierto, Moisés recibió la orden de enviar a 12 hombres, líderes del pueblo, a espiar la tierra prometida. Entre ellos, Caleb fue designado como representante de su tribu, demostrando desde el principio su importancia y confianza en el pueblo. Este llamado no fue casualidad. Caleb tenía un corazón firme, capaz de confiar en Dios incluso ante grandes desafíos. Su espíritu se distinguía de los demás porque no se dejaba conmover por las circunstancias visibles, sino que confiaba en las promesas divinas. El Señor le había prometido una tierra, y Caleb la creyó sin dudar. Cuando los 12 hombres partieron, cada uno llevaba consigo no solo la responsabilidad de observar la tierra, sino también de infundir esperanza o temor al pueblo. Era una tarea tanto espiritual como política, pues su testimonio podía cambiar el destino de la nación. Caleb ya había decidido en su corazón ser fiel, pasara lo que pasara. Su llamado a ser uno de los espías no era solo un rol militar o geográfico, sino espiritual. Sería la voz de la fe en medio de la incredulidad. Alguien dispuesto a tomar posición, incluso si su opinión era impopular. Esta disposición inicial ya revelaba su fidelidad inquebrantable. Así, incluso antes de entrar en Canaán, Caleb se destaca como un hombre apartado, elegido por Dios para inspirar a una generación. El llamado que recibió fue un preludio de la herencia que luego conquistaría, Hebrón, símbolo de victoria y perseverancia. El informe de los espías. Al regresar de su misión, los 12 espías trajeron informes detallados sobre la tierra. Todos coincidieron en que el lugar era fértil, abundante y de hecho manaba leche y miel. Sin embargo, la mayoría también trajo una palabra de desánimo. Había gigantes, ciudades fortificadas y desafíos aparentemente imposibles de superar. En este momento el miedo se apoderó del pueblo. Lo que debería haber sido una oportunidad para celebrar la promesa se convirtió en motivo de lamentación. 10 de los espías magnificaron los obstáculos y disminuyeron la visión de la fe, provocando pánico y revuelta entre la multitud. Pero Caleb, con valentía, silenció al pueblo ante Moisés y declaró: «Subamos con valor y tomemos posesión de la tierra, porque sin duda la venceremos». Su discurso no fue solo una opinión, sino una confesión de fe. No negó las dificultades, sino que afirmó la fidelidad de Dios por encima de ellas. Esta postura distintiva muestra cómo Caleb veía las cosas, no desde la perspectiva de la debilidad humana, sino desde la perspectiva de la promesa divina. Donde otros veían gigantes, él veía la oportunidad de manifestar el poder de Dios. Donde otros veían derrota, él veía victoria. El informe de los espías marcó un hito. 10 decidieron sembrar el miedo, Caleb y Josué sembrar la fe. Esta diferencia costaría caro a toda una generación, pero establecería a Caleb como un ejemplo eterno de confianza. La rebelión del pueblo. El pueblo de Israel, presa del terror, lloró y murmuró contra Moisés y Aarón. Muchos incluso querían regresar a Egipto, rechazando el plan de Dios para sus vidas. La incredulidad generó rebelión, y las voces de la mayoría se alzaron contra los siervos fieles. Caleb y Josué intentaron calmar a la multitud, rasgando sus ropas de dolor y exclamando: «La tierra que fuimos a explorar es sumamente buena. Si el Señor se complace en nosotros, nos llevará a ella». Una vez más señalaron la fidelidad divina, no las dificultades. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue duda. En lugar de escuchar la voz de la fe, quisieron apedrear a los 2 hombres que se atrevieron a creer. La rebelión había cegado sus corazones, impidiéndoles confiar en aquel que había dividido el mar rojo entre sus ojos. En ese momento, la gloria del Señor apareció, y Dios declaró que esa generación incrédula no entraría en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb serían preservados, pues poseían un espíritu diferente y perseveraron en seguir al Señor. Este rechazo colectivo demostró cómo la incredulidad puede destruir los sueños, pero, al mismo tiempo, resaltó la fidelidad de Caleb, que se mantuvo firme aun cuando la mayoría se rebeló contra él. Esperando en el desierto. Las consecuencias de la incredulidad fueron graves.
40 años de vagar por el desierto hasta que toda esa generación incrédula fue reemplazada. Para Caleb, esto significó una larga espera. Aunque fiel, tendría que esperar el cumplimiento de la promesa en el tiempo de Dios. Durante estos años, Caleb no se rebeló ni cuestionó el motivo de la demora. Al contrario, se mantuvo firme, soportando las dificultades del desierto y confiando en que a su debido tiempo heredaría su parte de la promesa. La espera moldeó el carácter del pueblo y, sobre todo, fortaleció aún más la fe de Caleb. Vio a muchos caer en el camino, pero nunca se dejó contaminar por la murmuración. Su fidelidad fue constante, una llama que no se apagó ni siquiera ante la monotonía y el sufrimiento. Este periodo también fue una prueba de perseverancia. Mientras otros podrían haberse desanimado por la demora, Caleb mantuvo viva su confianza. Sabía que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Lo que Dios promete, lo cumple. Así que, al cumplirse los 40 años, Caleb estaba listo, con la misma fe y energía que antes. La espera en el desierto no lo debilitó, al contrario, lo fortaleció para la conquista que le aguardaba. La conquista de la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo finalmente cruzó el Jordán y comenzó a conquistar Canaán. Cada batalla era un paso hacia el cumplimiento de la promesa hecha siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. Caleb estuvo allí, firme, participando en las luchas. Incluso a su avanzada edad, Caleb no rehuyó la guerra. Sabía que la herencia no le sería entregada en bandeja de plata, sino que la ganaría con esfuerzo, valentía y dependencia de Dios. Su vida demostró que la fe no excluye el trabajo, sino que da fuerza para afrontar las batallas. Las victorias siguieron, e Israel gradualmente estableció su presencia en la tierra. El corazón de Caleb ardía, esperando el momento de reclamar la promesa específica que Dios le había dado. Mientras muchos pensaban en descansar, Caleb aún anhelaba luchar una vez más. No se durmió en los laureles, sino que anhelaba ir más allá, alcanzar la herencia que le correspondía. Así, la conquista de la tierra también fue la preparación para el acto más importante de su vida, reclamar Hebrón, el monte de los gigantes, como su porción. La petición de Caleb a Josué. A los 85 años, Caleb se acerca a Josué y le hace una petición sorprendente. No pide descanso ni tranquilidad, sino que invoca al monte Hebrón, donde aún vivían los anaseos, guerreros temidos por todos. Con voz firme declara: «Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió, tanto para la guerra como para entrar y salir. Dame este monte que el Señor prometió». Sus palabras revelan no solo valentía, sino también una fe inquebrantable. Caleb sabía que Hebrón era un símbolo de desafío. Era un territorio estratégico, difícil de conquistar, pero no se rindió. Al contrario, anhelaba el lugar que todos temían, porque confiaba en que el Señor estaría con él. Esta petición marcó la diferencia entre Caleb y muchos de su generación. Mientras otros buscaban consuelo, él buscaba cumplir plenamente la promesa de Dios, incluso si requería nuevas batallas. Josué, reconociendo su fe y fidelidad, bendijo a Caleb y le dio Hebrón como herencia. Fue el cumplimiento de una promesa hecha décadas atrás, que ahora se hacía realidad ante toda la nación. La conquista de Hebrón. Con el permiso de Josué, Caleb se dispuso a conquistar Hebrón. Allí estaban los anaseos, gigantes descendientes de un linaje temido. Pero para Caleb, nada de esto representó un obstáculo para la promesa de Dios. Lideró la carga con valentía, demostrando que su fe no se limitaba a palabras, sino a hechos. El mismo hombre que décadas antes había creído contra la mayoría, ahora demostraba con sus propias manos que Dios cumple sus promesas. La victoria sobre los gigantes fue completa. Hebrón, que una vez fue símbolo de temor, se convirtió en símbolo de fidelidad recompensada. La ciudad se convirtió en la herencia de Caleb y su familia, un testimonio vivo para las generaciones futuras. Esta conquista demostró que, incluso en la vejez, Dios puede usar a quienes confían en Él. Caleb no estaba limitado por la edad, sino sostenido por la fe.
Su fuerza provenía del Señor y su valentía inspiró a todo Israel. La victoria en Hebrón se convirtió en un hito eterno. El fiel explorador era ahora heredero de una tierra sagrada, conquistada no por la fuerza de un brazo humano, sino por la fidelidad divina. El legado de fe de Caleb. Hebrón se convirtió en más que una ciudad conquistada. Se convirtió en un símbolo de herencia espiritual. La fidelidad de Caleb dejó un legado para su familia, para Israel y para todos los que vendrían después. Su historia enseñó que la fe perseverante es recompensada, aunque lleve tiempo. Esperó 45 años la promesa y la recibió intacta porque nunca dudó del Señor. El testimonio de Caleb se transmitió a las generaciones posteriores como un ejemplo de confianza. Demostró que es posible permanecer fiel incluso cuando la mayoría cede al miedo. Su legado resonó como un llamado a la valentía. Además, Hebrón, conquistada por Caleb, se convertiría más tarde en una ciudad de refugio e incluso en el lugar donde David sería ungido rey. La herencia de Caleb estaba conectada con el futuro mesiánico de Israel. Por lo tanto, su legado no fue solo material, sino también espiritual y profético. Se convirtió en un recordatorio viviente de que Dios honra a quienes lo honran. Lecciones de la vida de Caleb. La trayectoria de Caleb nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, que la fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Incluso frente a gigantes, se mantuvo firme. También aprendemos sobre la perseverancia. No permitió que la espera de 40 años lo debilitara. Muchos podrían haberse desanimado, pero Caleb se mantuvo confiado hasta el final. Otra lección es sobre la valentía. No pidió cosas fáciles, sino el mayor desafío, Hebrón. La verdadera fe no busca atajos, sino que confía en que Dios nos capacita para superar las batallas más difíciles. La vida de Caleb también muestra el valor de la fidelidad. Fue firme en seguir al Señor y por ello fue recompensado con una herencia eterna. Su historia es un testimonio de que Dios no olvida a quienes se mantienen firmes. Finalmente, aprendemos que la edad nunca es un obstáculo para vivir los propósitos de Dios. Caleb, a sus 85 años, estaba tan fuerte como siempre, demostrando que la fuerza de la fe supera las limitaciones naturales. Caleb y la promesa eterna. La historia de Caleb no termina con la conquista de Hebrón. Su vida apunta a una realidad mayor, la fidelidad de Dios al cumplir cada promesa hecha a su pueblo. Así como él recibió una herencia de la tierra prometida, todo creyente en Cristo tiene la esperanza de heredar la vida eterna. Caleb es un símbolo de quienes perseveran hasta el final y por lo tanto reciben la corona de la victoria. Representa al creyente que no se conforma con el miedo ni la incredulidad de la mayoría, sino que permanece firme mirando al Dios que prometió. Su vida es una invitación a una fe inquebrantable. La historia de Caleb también nos recuerda que toda promesa de Dios se cumplirá a su debido tiempo. Aunque tome tiempo, aunque parezca imposible, el Señor es fiel en cumplir su palabra. Por lo tanto, al mirar a Caleb, el fiel explorador, nos inspiramos a vivir con valentía y perseverancia, seguros de que, así como él heredó Hebrón, nosotros heredaremos la promesa eterna en Cristo Jesús. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.